Hola, mi nombre es Yolanda. Tengo 74 años, y hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante décadas. Una historia que comenzó con un matrimonio que parecía perfecto desde afuera, pero que escondía un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Durante 5 años completos, mi esposo nunca me tocó como se supone que un marido toca a su esposa. Ni una sola vez. Y cuando finalmente descubrí la verdad, mi mundo se derrumbó, pero también, de las formas más inesperadas, comenzó a reconstruirse. Si quieres saber cómo una mujer de mi generación, criada con valores tan diferentes a los de hoy, logró superar la traición más profunda y encontrar la felicidad verdadera, quédate hasta el final de esta historia. Te prometo que lo que voy a contarte te dejará sin palabras. Y por favor, si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario contándome qué opinas. Tu apoyo significa el mundo para mí. Permítanme presentarme adecuadamente. Mi nombre es Yolanda Martínez. Tengo 74 años recién cumplidos y vivo en un pequeño pueblo en el interior de España. Hoy soy una mujer feliz, plena, rodeada de amor. Tengo un esposo maravilloso llamado Antonio, con quien llevo 42 años de matrimonio. Tengo 3 hijos hermosos, Carmen, de 40 años, Miguel, de 38, y la pequeña Lucía, de 35. También tengo 6 nietos que son la luz de mis ojos. Pero mi vida no siempre fue así. Hubo un tiempo, hace muchos años, cuando yo tenía apenas 22 años, en que mi existencia era un misterio envuelto en silencio, vergüenza y confusión. Un tiempo en que estuve casada con otro hombre, con Roberto, y ese matrimonio guardaba un secreto tan profundo que casi me destruye. Hoy, curiosamente, Roberto sigue siendo parte de mi vida. Es uno de mis mejores amigos. Nos tomamos café juntos una vez al mes, nuestras familias celebran las Navidades juntas, y hay un cariño genuino entre nosotros. Pero el camino para llegar a esta paz fue largo, doloroso y lleno de revelaciones que jamás imaginé. Tomen asiento, porque esta historia comienza en 1973, cuando yo era apenas una jovencita de 22 años con sueños de amor eterno y una ingenuidad que hoy me hace sonreír con ternura. Era primavera cuando conocí a Roberto. Yo tenía 22 años y trabajaba como secretaria en una pequeña oficina de contabilidad en el centro del pueblo. Mi vida era simple pero feliz. Vivía con mis padres, ayudaba a mi madre en la casa, iba a misa los domingos y soñaba, como todas las jóvenes de mi época, con encontrar un buen hombre que me convirtiera en su esposa. Roberto entró en mi vida como un vendaval de elegancia y buenos modales. Tenía 26 años. Era contador en una empresa importante de la ciudad vecina y había venido a nuestro pueblo para supervisar unas cuentas. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, ojos verdes que brillaban cuando sonreía y una educación impecable que lo hacía destacar entre los demás hombres del pueblo. La primera vez que lo vi, entró a la oficina con un traje gris perfectamente planchado y un maletín de cuero bajo el brazo. Me miró y sonrió, y yo sentí que mis mejillas se encendían. Era guapísimo, sí, pero había algo más. Era amable, respetuoso, tenía una voz suave y pausada que me hacía sentir segura. Buenos días, señorita. Vengo a revisar los libros contables de la empresa Fernández. ¿Podría ayudarme? Preguntó con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. Durante las siguientes 3 semanas, Roberto vino a la oficina todos los días. Siempre llegaba puntual, siempre con esa sonrisa educada, y poco a poco comenzamos a conversar. Me preguntaba sobre mi vida, sobre el pueblo, sobre mis sueños. Yo, por mi parte, me sentía fascinada por él. Era culto, había viajado, había estudiado en la universidad, algo que en aquel entonces era poco común en nuestro pequeño pueblo. Yolanda, me dijo un día, después de terminar su trabajo, ¿me permitirías invitarte a tomar un café? Mi corazón casi se sale de mi pecho. En 1973, que un hombre te invitara a tomar café era algo serio. Significaba intenciones claras. Acepté, nerviosa pero emocionada, y esa tarde caminamos juntos hasta la cafetería principal del pueblo, bajo la mirada curiosa de los vecinos. El cortejo con Roberto fue, en una palabra, perfecto. O al menos eso parecía. Era el caballero ideal que toda madre soñaba para su hija. Llegaba a mi casa puntualmente a las 5 de la tarde los domingos, vestido impecablemente, con flores para mi madre y conversación educada para mi padre. Mis padres lo adoraban.
Mi padre, don José, un hombre de pocas palabras pero de juicio firme, me dijo una tarde: Yolanda, ese muchacho es de buena familia. Tiene educación, trabajo estable y lo más importante, te trata con respeto. No lo dejes ir. Mi madre, doña Carmen, estaba aún más entusiasmada. Veía en Roberto todo lo que una madre del año 1973 podía desear: un hombre trabajador, católico, de buenos modales y con futuro económico asegurado. Roberto y yo comenzamos a salir regularmente. Paseábamos por la plaza del pueblo, siempre bajo la mirada vigilante de algún familiar o vecino, porque así eran las cosas en aquella época. Íbamos al cine los sábados, siempre a funciones apropiadas, y después me llevaba a tomar un helado. Pero había algo que, mirando hacia atrás, debía haber notado. Roberto nunca intentaba tocarme más allá de lo absolutamente necesario. Me tomaba la mano al cruzar la calle, sí, pero la soltaba inmediatamente después. Nunca intentó robarme un beso a escondidas, como hacían otros novios. Nunca me abrazó con pasión. Nunca hubo esa chispa, ese deseo que yo, aunque inocente, imaginaba que debía existir entre dos personas enamoradas. Pero en aquel entonces, yo interpreté esto como una señal de su profundo respeto hacia mí. Pensé que era un caballero de verdad, que me respetaba tanto que esperaría hasta el matrimonio para expresar su amor de manera física. Mis amigas me decían que tenía suerte, que la mayoría de los hombres solo querían una cosa y que Roberto era diferente. Es un santo, Yolanda, me decía mi amiga Teresa. Un verdadero caballero. No lo dejes escapar. Nuestra boda fue en junio de 1974. Fue una ceremonia hermosa, sencilla pero llena de amor y buenos deseos. Yo llevaba un vestido blanco que mi madre y yo habíamos hecho con tanto cariño, y Roberto estaba impecable en su traje oscuro. La iglesia estaba llena de familiares y amigos, y el padre Gonzalo ofició una misa preciosa. Recuerdo que cuando Roberto me vio entrar del brazo de mi padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento pensé: este hombre realmente me ama. Todo va a estar bien. La recepción fue en el salón del pueblo. Hubo comida, música, baile. Roberto y yo abrimos el baile con un vals, y yo me sentía como una princesa de cuento de hadas. Todo era perfecto, o al menos eso creía. Esa noche nos fuimos a nuestro nuevo apartamento. Mis amigas me habían preparado con risitas nerviosas, contándome en susurros lo que debía esperar en mi noche de bodas. Yo estaba nerviosa, sí, pero también emocionada. Finalmente iba a experimentar esa intimidad que tanto había imaginado. Pero esa noche, queridos amigos que me escuchan, fue la primera de muchas noches que me llenarían de confusión y dolor. Llegamos al apartamento alrededor de las 11 de la noche. Roberto abrió la puerta y, en un gesto romántico, me cargó para cruzar el umbral. Yo reía, feliz, llena de ilusión. Una vez dentro, cerró la puerta y me bajó con cuidado. ¿Te gusta?, preguntó, señalando el apartamento que habíamos decorado juntos las semanas anteriores. Es perfecto, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en otra cosa que no fuera lo que estaba por venir. Roberto me sonrió y fue a la cocina. Voy a preparar un té. Debe haber sido un día agotador para ti, dijo con esa amabilidad que siempre lo caracterizaba. Yo me quedé de pie en medio de la sala, con mi vestido de novia, esperando. Pensé que tal vez quería que me relajara primero, que estaba siendo considerado con mis nervios. Así que acepté el té y nos sentamos en el pequeño sofá a conversar sobre el día, sobre lo linda que había estado la ceremonia, sobre lo rico que había estado el pastel. Una hora después, yo ya no sabía qué hacer. Roberto seguía conversando, completamente cómodo, como si fuera una tarde cualquiera. Finalmente, decidí tomar la iniciativa. Roberto, dije con voz temblorosa, creo que deberíamos. Bueno, ya es tarde. Él me miró con una expresión extraña, una mezcla de pánico y tristeza que no supe interpretar en ese momento. Sí, claro. Debes estar agotada. Ve a cambiarte. Yo dormiré en el sofá esta noche. No quiero que te sientas presionada. Me quedé helada. ¿El sofá? ¿En nuestra noche de bodas? Pero Roberto, somos marido y mujer ahora, dije, confundida. Lo sé, mi amor, pero quiero que todo sea perfecto. Dame unos días para que nos acostumbremos a vivir juntos. No hay prisa, ¿verdad? Yo no supe qué decir.
Una parte de mí se sintió aliviada por no tener que enfrentar esa intimidad aún desconocida, pero otra parte más profunda comenzó a sentir una inquietud que no sabía nombrar. Esa noche dormí sola en nuestra cama matrimonial, con mi camisón de novia que mi madre había bordado con tanto amor, sintiendo una mezcla de confusión, decepción y una pequeña voz en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Pero la callé, porque Roberto era mi esposo, y yo lo amaba, y seguramente sabía lo que estaba haciendo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Roberto seguía durmiendo en el sofá, y yo en nuestra cama. Él siempre tenía una excusa, que estaba muy cansado del trabajo, que no se sentía bien, que quería esperar el momento perfecto. Durante el día, éramos como cualquier otra pareja recién casada. Desayunábamos juntos. Yo le preparaba el almuerzo para llevar al trabajo. Cenábamos conversando sobre nuestro día. Los fines de semana visitábamos a nuestras familias, íbamos a misa, paseábamos por el pueblo. Desde afuera, éramos la pareja perfecta. Pero dentro de nuestro apartamento había un abismo de silencio que crecía cada día. Yo comencé a sentirme rechazada, fea, indeseable. Miraba mi cuerpo en el espejo y me preguntaba qué estaba mal conmigo. ¿Era demasiado delgada? ¿Demasiado poco atractiva? ¿Había algo en mí que repelía a mi propio esposo? Intenté hablar con él varias veces. Roberto, ¿por qué no dormimos juntos? Somos matrimonio. Es natural que... Yolanda, por favor, no me presiones. Ya te dije que quiero que todo sea perfecto. Solo dame tiempo. Pero ya han pasado 3 meses. La gente va a empezar a hacer preguntas. ¿Qué preguntas? Nadie tiene por qué saber lo que pasa en nuestra intimidad. Y ahí estaba el problema. Era mi intimidad, no nuestra intimidad. Porque no había nada que fuera nuestro en ese aspecto. A los 6 meses de casada, mi madre comenzó a hacer preguntas incómodas. Yolanda, hija, ¿cuándo me vas a dar nietos? Ya llevas medio año de casada. Me sonrojé hasta las orejas. Mamá, estas cosas toman tiempo. No todas las parejas. ¿Tiempo? Ay, hija, a tu edad, yo ya estaba esperándote a ti. ¿Acaso hay algún problema? No, mamá, ningún problema. Solo que queremos esperar un poco. Mentir a mi madre me dolía profundamente, pero ¿qué iba a decirle? Que mi esposo no me había tocado ni una sola vez desde nuestra boda en 1974, en un pueblo pequeño y católico. Eso era impensable. La vergüenza me habría matado. Mis amigas también empezaron con las preguntas y las bromas. Yolanda, ¿qué pasa? ¿Roberto no te deja descansar? Decía Teresa con picardía. Yo forzaba una sonrisa y cambiaba de tema. La verdad es que comencé a sentirme profundamente sola. No podía hablar con nadie sobre lo que estaba pasando. En aquella época no existían los terapeutas de pareja, no se hablaba de sexualidad, y definitivamente no había espacio para admitir que tu matrimonio no se había consumado. Comencé a desarrollar insomnio. Me la pasaba las noches despierta, mirando el techo, preguntándome qué estaba mal conmigo. Bajé de peso. Mi madre notó que estaba más callada, más triste, pero cuando me preguntaba, yo siempre respondía que estaba bien, solo un poco cansada del trabajo. Cuando cumplimos nuestro primer aniversario de bodas, Roberto me llevó a cenar a un restaurante elegante en la ciudad. Me regaló un collar hermoso y me dijo que me amaba. Pero esa noche, al regresar a casa, volvió a dormir en el sofá. Yo me quebré. Me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mirándome en el espejo, con los ojos hinchados y el corazón roto, tomé una decisión. Iba a confrontarlo directamente. No podía seguir así. Salí del baño decidida. Roberto, necesitamos hablar. Ahora. Él levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Qué pasa, mi amor? Ya no puedo más. Llevamos un año casados y nunca hemos. No pude terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Roberto se puso pálido. Cerró su libro lentamente y se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Yolanda, yo, lo siento mucho. Sé que te he fallado. ¿Por qué? ¿Por qué no me deseas? ¿Qué está mal en mí? No. Se levantó abruptamente. No hay nada mal en ti, Yolanda. Eres hermosa, eres perfecta. El problema soy yo. ¿Qué problema? No entiendo. Si me amas, ¿por qué? Yo no puedo explicártelo ahora.
Dame más tiempo, por favor. Te prometo que voy a buscar ayuda. ¿Ayuda? ¿Ayuda para qué? Yo no entendía nada, pero estaba tan agotada emocionalmente que simplemente asentí y me fui a la cama. Esa noche algo cambió en mí. La semilla de la duda que había estado creciendo silenciosamente durante un año finalmente comenzó a germinar. Empecé a observar a Roberto más detenidamente, a prestar atención a pequeños detalles que antes había ignorado. Y lo que descubrí en los siguientes meses cambiaría mi vida para siempre. Después de aquella conversación en nuestro primer aniversario, comencé a observar a Roberto con ojos diferentes. Ya no era la esposa inocente y confiada que había sido. Ahora era una mujer desesperada por respuestas, y cuando uno busca, siempre encuentra. La primera señal que noté fue su comportamiento al teléfono. Roberto siempre había sido discreto, pero ahora me di cuenta de que cuando sonaba el teléfono y él contestaba, a veces su voz cambiaba. Se ponía más suave, casi tierna, y si yo entraba a la habitación mientras hablaba, cortaba la conversación rápidamente. ¿Quién era?, le preguntaba yo, tratando de sonar casual. Nadie importante. Un compañero del trabajo, respondía él sin mirarme a los ojos. También estaban las salidas nocturnas. Roberto comenzó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Siempre tenía excusas razonables, reuniones de última hora, informes urgentes, cenas con clientes. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mis ojos cuando explicaba, me hacía dudar. Una noche, alrededor de las 11, Roberto llegó con olor a colonia. No era su colonia. Era algo diferente, más fuerte, más masculino. Me acerqué a él para saludarlo y lo noté tenso. ¿Dónde estuviste?, pregunté. Te dije, reunión con clientes. Se alargó más de lo esperado. Hueles diferente. Se puso pálido. Uno de los clientes me abrazó al despedirse. Ya sabes cómo es la gente efusiva. Yo quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Pero esa pequeña voz en mi cabeza se hacía cada vez más fuerte. 2 meses después de nuestro primer aniversario, decidí intentar algo diferente. Había leído en una revista que a veces los hombres necesitaban que la mujer tomara la iniciativa. Quizás Roberto era simplemente tímido. Pensé, quizás si yo daba el primer paso, todo cambiaría. Compré un camisón nuevo, uno más atrevido de lo que normalmente usaba. Preparé una cena especial con velas. Puse música suave. Cuando Roberto llegó del trabajo, la mesa estaba puesta y yo lo esperaba arreglada, con el cabello suelto y un poco de maquillaje. Vaya, ¿qué es todo esto?, preguntó, sorprendido pero visiblemente nervioso. Es una cena especial para mi esposo, respondí, acercándome a él y tomando su mano. La cena transcurrió tensa. Roberto apenas comió. Yo trataba de crear un ambiente romántico, pero podía ver el pánico en sus ojos. Después de la cena, me levanté y lo tomé de la mano. Roberto, ven conmigo. Yolanda, por favor, solo dame esta oportunidad. Lo llevé a nuestra habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Me senté en la cama y le hice señas para que se sentara a mi lado. Él se quedó de pie, paralizado. No puedo, susurró. ¿Por qué no? Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Soy tu esposa, Roberto. ¿Por qué no puedes estar conmigo? Y entonces lo vi. Una lágrima corrió por su mejilla. Mi esposo, siempre tan compuesto, estaba llorando. Porque no es justo para ti, dijo con voz quebrada. ¿Qué no es justo? No entiendo nada. Yolanda, te casaste con el hombre equivocado. Cometí un error terrible al arrastrarte a esto. ¿De qué estás hablando? Pero él solo negó con la cabeza, se dio la vuelta y salió de la habitación. Lo escuché tomar sus llaves y salir del apartamento. No regresó hasta el día siguiente. Esa noche fue un punto de quiebre. Ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Algo estaba terriblemente mal, y necesitaba descubrir qué era. Comencé a prestar atención a todo. Revisaba sus bolsillos cuando lavaba su ropa, algo que me avergonzaba hacer, pero la desesperación me había llevado a ese punto. Encontraba tickets de cine de películas que nunca me mencionaba haber visto, recibos de restaurantes caros a los que nunca me había llevado. Un día encontré una nota doblada en el bolsillo de su chaqueta. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas, la desdoblé. Ayer fue maravilloso.
No puedo dejar de pensar en ti. Nos vemos el jueves. ¿Quién era J? Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Acaso Roberto tenía una amante? ¿Era por eso que no me tocaba? ¿Tenía otra mujer? Extrañamente, una parte de mí se sintió casi aliviada. Si tenía una amante, al menos significaba que el problema no era yo. No era que yo fuera indeseable. Era simplemente que él amaba a otra. Pero otra parte de mí, la más profunda, se sintió destrozada. ¿Cómo podía él hacerme esto? ¿Casarse conmigo mientras amaba a otra? Perdónenme, pero en mi desesperación hice algo que nunca pensé que haría. Decidí seguir a Roberto. Era un jueves, el día que mencionaba la nota. Roberto me dijo que tenía una cena de negocios y que llegaría tarde. Yo le dije que estaba bien, pero en cuanto salió, me puse un abrigo oscuro, me recogí el cabello bajo un pañuelo y salí tras él. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos en la calle podían escucharlo. Seguí a Roberto a una distancia prudente. No tomó el camino hacia su oficina. En cambio, caminó hacia el otro lado del pueblo, hacia un área que yo no conocía bien. Finalmente, entró en un pequeño café en una calle lateral. Era un lugar discreto, con las ventanas cubiertas con cortinas. Me acerqué con cuidado y me posicioné en un punto desde donde podía ver la entrada sin ser vista. 10 minutos después, vi a alguien más entrar al café. Era un hombre, alto, de cabello rubio, vestido elegantemente. Se detuvo en la puerta, miró alrededor y entró. Un hombre. Roberto se estaba reuniendo con un hombre. Debe ser un compañero de trabajo, me dije a mí misma. Tal vez realmente es una reunión de negocios. Pero entonces, ¿por qué ese café escondido? ¿Por qué no en un restaurante normal? Esperé afuera durante casi 2 horas, temblando de frío y de nervios. Cuando finalmente salieron, lo que vi me dejó helada. Roberto y aquel hombre salieron juntos, conversando animadamente. Y entonces, antes de despedirse, aquel hombre puso su mano en el hombro de Roberto de una manera que no era profesional. Era íntima, era tierna, y Roberto no se apartó. En cambio, sonrió de una manera que yo nunca lo había visto sonreír. Se despidieron y cada uno tomó su camino. Yo me quedé ahí, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de ver. Regresé a casa antes que Roberto. Me quité el abrigo, me solté el cabello y traté de actuar normal cuando él llegó media hora después. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, besándome la mejilla como siempre. Bien. Tranquilo, mentí. ¿Y tu reunión? Aburrida, como siempre. Informes financieros y más informes. Otra mentira. O tal vez una verdad a medias. No sé. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas y vueltas. ¿Qué había visto exactamente? ¿Qué significaba? Aquella mano en el hombro, aquella sonrisa, aquella nota. Ayer fue maravilloso. Pero mi mente se negaba a llegar a la conclusión obvia. En 1975, en un pueblo católico español, lo que mi mente estaba sugiriendo era simplemente impensable. Los hombres como Roberto no podían ser eso. Estás imaginando cosas. Yolanda, me decía a mí misma. Debe haber una explicación lógica. Pero en el fondo, muy en el fondo, ya lo sabía. Solo que aún no estaba lista para admitirlo. En las siguientes semanas, las evidencias siguieron acumulándose. Encontré más notas. Escuché más llamadas telefónicas sospechosas. Vi a Roberto salir arreglado y perfumado en sus reuniones de negocios con una frecuencia alarmante. Una tarde, cuando Roberto estaba en el trabajo, me atreví a revisar su escritorio. Sé que fue una invasión de privacidad terrible, pero ya no podía vivir con la incertidumbre. En el cajón inferior, debajo de algunos documentos de trabajo, encontré una pequeña caja. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro había fotografías. Fotografías de Roberto con aquel hombre rubio que había visto en el café. Pero estas no eran fotos casuales de compañeros de trabajo. En una de ellas, estaban sentados muy cerca uno del otro en lo que parecía ser un parque. En otra, el hombre tenía su brazo alrededor de los hombros de Roberto. Y en otra, Roberto tenía una expresión de felicidad absoluta que yo nunca había visto en su rostro cuando estaba conmigo. También había una carta escrita a mano con una letra masculina y elegante.
Comencé a leerla y mis manos empezaron a temblar tanto que casi no podía sostener el papel. Mi querido Roberto, los momentos que paso contigo son los únicos en que siento que puedo ser yo mismo. Sé que nuestra situación es complicada, sé que lo que sentimos está prohibido por el mundo en que vivimos, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Entiendo por qué tomaste la decisión de casarte. Entiendo la presión de tu familia, de la sociedad. Pero me rompe el corazón saber que estás viviendo una mentira. Y me rompe más el corazón pensar en esa pobre mujer que no tiene idea de quién eres realmente. Algún día, espero que podamos ser libres. Algún día, en un mundo mejor, podremos amarnos sin escondernos. Tuyo siempre, Javier. Dejé caer la carta. Mis piernas ya no me sostenían y me desplomé en el suelo. Javier. J era Javier. Y Javier no era una mujer. Era un hombre. Y Roberto lo amaba. Y Roberto nunca me había amado a mí. No de la manera en que un esposo ama a su esposa. Todo tenía sentido ahora. El rechazo, la falta de intimidad, las excusas, las mentiras. Roberto se había casado conmigo no por amor, sino por obligación. Para cumplir con las expectativas de la sociedad, de su familia, de la iglesia. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su coartada perfecta. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo de su estudio, con aquella carta en mis manos. Pude haber sido 1 hora o pudo haber sido toda la tarde. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No eran solo lágrimas de traición o de rabia. Eran lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte de mi matrimonio, la muerte de mis sueños, la muerte de la mujer ingenua que había sido. Cuando escuché la llave en la puerta, entré en pánico. Rápidamente guardé todo en la caja y la puse de vuelta en el cajón. Me lavé la cara y traté de componerme antes de que Roberto me viera. Yolanda, ¿estás en casa? Escuché su voz desde la sala. Sí, aquí estoy, respondí, sorprendida de que mi voz sonara relativamente normal. Salí del estudio y lo vi. Mi esposo. El hombre con quien me había casado prometiendo amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. El hombre que me había mentido desde el primer día. El hombre que estaba enamorado de otro hombre. ¿Estás bien? Te ves pálida, dijo, acercándose con preocupación genuina en su rostro. Y esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo se atrevía a mostrar preocupación? ¿Cómo se atrevía a pretender que le importaba cuando me había estado engañando todo este tiempo? Necesitamos hablar, dije con una voz que sonó mucho más firme de lo que me sentía. ¿Ahora? Estoy un poco cansado. Ahora, Roberto. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró y vi miedo en sus ojos. Miedo de que finalmente hubiera descubierto su secreto. Nos sentamos en la sala. El silencio entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo tenía las manos entrelazadas en mi regazo, tratando de encontrar las palabras correctas. Roberto estaba sentado al borde del sofá, con la cabeza baja. Encontré la caja, dije finalmente. Roberto se puso completamente pálido. Levantó la cabeza lentamente y me miró con ojos llenos de terror. Yolanda, yo. No, lo interrumpí. No digas nada todavía. Déjame hablar primero, porque si no lo hago ahora, no voy a poder. Él asintió en silencio. Durante 2 años he vivido pensando que había algo mal conmigo, pensando que era fea, que no era suficiente, que había algo en mí que te repelía. Me he mirado al espejo cada noche preguntándome por qué mi propio esposo no me deseaba. He llorado sola en nuestra cama matrimonial mientras tú dormías en el sofá. Me he sentido la mujer más rechazada y miserable del mundo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero continué. Y ahora descubro que nada de esto tenía que ver conmigo. Descubro que te casaste conmigo sabiendo que nunca podrías amarme como yo merecía ser amada. Descubro que hay alguien más. Alguien a quien si amas, a quien si deseas, con quien si puedes ser tú mismo. Y ese alguien es... No pude terminar la frase. Roberto se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Lo siento tanto, Yolanda. Lo siento tanto. ¿Por qué? Grité. ¿Por qué te casaste conmigo si sabías que? ¿Por qué me hiciste esto? Roberto lloró durante varios minutos antes de poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro. Porque tenía miedo. Porque mi familia esperaba que me casara.
Porque la Iglesia dice que lo que soy es un pecado. Porque en este pueblo, en este país, en este mundo, no hay espacio para alguien como yo. ¿Alguien como tú? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Roberto levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos por primera vez en esa conversación. Yolanda, me atraen los hombres. Siempre ha sido así. Desde que era adolescente. Traté de cambiarlo. Traté de rezar para que desapareciera. Traté de ser normal. Pero no puedo. Es parte de quien soy. Ahí estaba. La verdad, finalmente al descubierto. Aunque ya lo sabía, escucharlo de sus propios labios fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Y Javier? Pregunté. Lo conocí hace 3 años, antes de conocerte a ti. Nos enamoramos, pero no podíamos estar juntos abiertamente. Su familia, mi familia, todos esperaban que formáramos familias normales. Cuando nos separamos, pensé que podría cambiar, que podría ser el hombre que todos esperaban que fuera. Por eso acepté que mi madre me arreglara citas. Por eso conocí a tu mamá y ella te presentó a mí. ¿Tu madre te arregló nuestro encuentro? Pregunté, sorprendida. Sí, nuestras madres son amigas. Ellas planearon que yo fuera a tu oficina. No fue coincidencia. Otra revelación. Incluso nuestro encuentro casual había sido una mentira. Cuando te conocí, continuó Roberto, pensé que eras la solución perfecta. Eres hermosa, amable, buena. Pensé que si me casaba contigo, podría olvidarme de Javier, podría ser normal, podría ser feliz. Te juro que lo intenté, Yolanda. Realmente lo intenté. Pero no pudiste. Terminé la frase por él. No. Javier regresó a mi vida hace 1 año. Me buscó. Y yo no fui lo suficientemente fuerte para alejarlo. Lo siento tanto. Sé que te he hecho un daño imperdonable. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Recuerdo haberme levantado del sofá. Recuerdo haber caminado hacia la puerta. Recuerdo a Roberto llamándome, pidiéndome que no me fuera. Pero sus palabras sonaban lejanas, como si viniera de debajo del agua. Salí del apartamento y caminé sin rumbo por las calles oscuras del pueblo. No sé cuánto tiempo caminé. Solo sé que eventualmente terminé en la puerta de la casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta y su expresión de alegría se transformó inmediatamente en preocupación al ver mi cara. Yolanda, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Mamá, fue todo lo que pude decir antes de derrumbarme en sus brazos. Ella me llevó adentro y me sentó en el sofá de la sala. Mi padre apareció en pijama, con expresión de alarma. ¿Qué pasa? ¿Es Roberto? ¿Les pasó algo? Yo no podía hablar. Solo lloraba y lloraba. Mi madre me abrazaba, acariciándome el cabello como cuando era niña. Hija, tienes que decirnos qué pasó. ¿Roberto te hizo algo? ¿Te golpeó? Negué con la cabeza. Ojalá hubiera sido algo tan simple como eso. Es peor, mamá. Mucho peor. Y entonces, entre sollozos y palabras entrecortadas, les conté todo. Les conté sobre los 2 años sin intimidad, sobre las sospechas, sobre lo que había encontrado, sobre la confesión de Roberto. Vi cómo la cara de mi padre se ponía roja de furia y cómo mi madre se cubría la boca con la mano, horrorizada. Eso no puede ser cierto, dijo mi padre finalmente. Roberto no puede ser eso. Es imposible. Debe haber un error. No hay error, papá. Él mismo me lo confesó. Mi madre comenzó a llorar también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a decir la gente? El escándalo. La vergüenza. Y ahí estaba. En ese momento de profundo dolor, mi madre estaba preocupada por lo que dirían los vecinos. ¿La vergüenza? Repetí, casi sin poder creer lo que escuchaba. ¿Eso es lo que te preocupa, mamá? ¿No te preocupa que tu hija ha estado viviendo una mentira durante 2 años? Claro que me preocupas tú, respondió ella. Pero también tengo que pensar en nuestra familia, en nuestra reputación. Si esto se sabe, estaremos arruinados. Pasé esa noche en mi antigua habitación de niña. No pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones, rabia, dolor, traición, confusión y, extrañamente, un poco de lástima por Roberto. Porque aunque me había mentido, aunque me había usado, una parte de mí entendía su terror. En 1975, en España, bajo el régimen de Franco que apenas estaba terminando, ser homosexual no solo estaba mal visto, era ilegal.
Era considerado una enfermedad, un pecado, un crimen. Los hombres como Roberto eran arrestados, encarcelados, enviados a tratamientos horribles para curarlos. Roberto no había tenido alternativa. O vivía una mentira o perdía todo, su familia, su trabajo, su libertad, quizás hasta su vida. Pero eso no justificaba lo que me había hecho. No justificaba haberme arrastrado a su mentira. No justificaba haberme robado 2 años de mi vida. A la mañana siguiente, mi padre me llamó a la sala. Estaba sentado en su sillón con expresión seria. Yolanda, he estado pensando toda la noche. Esta situación es muy delicada. Lo sé, papá. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a divorciarte? La palabra sonó como una bomba. Divorcio. En 1975, el divorcio ni siquiera era legal en España. No existía esa opción. No puedo divorciarme, papá. No es legal. Lo sé, pero puedes separarte. Puedes solicitar una anulación de la iglesia. ¿Y luego qué? ¿Vivo el resto de mi vida como una mujer separada? ¿Con el estigma de un matrimonio fallido? Oh, dijo mi padre lentamente, podrías regresar con Roberto y hacer como que nada pasó. Me quedé mirándolo, incrédula. ¿Cómo? ¿Cómo voy a vivir con un hombre que ama a otro hombre? Muchas mujeres viven en matrimonios difíciles, hija. Al menos Roberto es un buen hombre, tiene un buen trabajo, te trata con respeto. Pero no me ama, papá, y nunca me va a amar. El amor no es lo más importante en un matrimonio, dijo mi padre. Lo importante es la estabilidad, el respeto, el compromiso. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio padre me estaba sugiriendo que regresara a vivir una mentira. No puedo hacer eso, papá. No puedo. Entonces piensa en las alternativas, Yolanda. Si te separas, serás una mujer marcada. Nadie en este pueblo volverá a mirarte igual. Nunca podrás casarte de nuevo. Pasarás el resto de tu vida sola. ¿Es eso lo que quieres? Pasé una semana en casa de mis padres. Roberto llamaba todos los días, pero yo me negaba a hablar con él. Mi madre me miraba con una mezcla de pena y frustración. Mi padre prácticamente había dejado de hablarme después de que le dije que no pensaba volver. Estás siendo terca e irracional, me dijo mi madre una tarde mientras tomábamos té en la cocina. Roberto cometió un error, sí, pero sigue siendo tu esposo. Los matrimonios tienen problemas, Yolanda. No puedes huir de ellos. Esto no es solo un problema, mamá, respondí, cansada de tener que explicar lo obvio. Esto es, él no me ama. Nunca me amó. Ama a otra persona. El amor crece con el tiempo, insistió ella. Tal vez con paciencia. Mamá, no va a crecer. Él no puede amarme de la manera que yo necesito porque no está hecho para amar a una mujer. ¿Por qué no lo entiendes? Mi madre bajó la mirada a su taza de té. Lo que entiendo es que mi hija va a arruinar su vida por orgullo. No es orgullo, mamá. Es dignidad. Es amor propio. Es saber que merezco algo mejor que vivir una mentira. Esa noche, sola en mi antigua habitación, me miré en el espejo. Tenía 24 años. Era joven. Tenía toda una vida por delante. ¿Realmente iba a desperdiciarla viviendo con un hombre que nunca podría amarme? Y entonces tomé mi decisión. Acepté ver a Roberto una semana después de haber descubierto la verdad. Quedamos en encontrarnos en un café alejado del centro del pueblo, donde nadie nos conociera. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Se veía terrible, ojos hinchados, barba sin afeitar, traje arrugado. Se levantó cuando me vio llegar. Yolanda, gracias por venir. Yo. Siéntate, Roberto, lo interrumpí con voz firme. Nos sentamos uno frente al otro. El silencio fue incómodo por unos momentos hasta que finalmente hablé. He tomado una decisión. Vi miedo en sus ojos. No voy a volver contigo, continué. No puedo. No voy a vivir el resto de mi vida como tu coartada, como tu tapadera. Merezco más que eso. Lo sé, susurró él. Tienes razón. Lo siento tanto, Yolanda. Sé que lo sientes. Y créeme, una parte de mí entiende por qué hiciste lo que hiciste. Sé que vivimos en una sociedad que no te permite ser quien realmente eres. Sé que tenías miedo. Pero eso no cambia el hecho de que me usaste. Me mentiste. Me robaste 2 años de mi vida.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a solicitar una separación legal. Voy a hablar con un abogado. No podemos divorciarnos porque no es legal, pero podemos separarnos oficialmente. ¿Y qué vas a decirle a la gente? Si cuentas la verdad sobre mí, me destruirás. Mi familia, mi trabajo, todo. Lo miré fijamente. No voy a contar tu secreto, Roberto. No porque te lo merezcas, sino porque no soy como tú. No voy a arruinar tu vida de la manera en que tú arruinaste la mía. Diré que tenemos diferencias irreconciliables, que no somos compatibles. La gente hablará de todos modos, pero al menos tu secreto estará a salvo. Roberto me tomó las manos a través de la mesa. Eres demasiado buena para mí. Siempre lo fuiste. No soy buena, Roberto. Simplemente estoy cansada. Cansada de mentiras, cansada de dolor, cansada de vivir para los demás. Es hora de que empiece a vivir para mí. Contratar a un abogado fue una de las cosas más difíciles que había hecho. En 1975, las mujeres que se separaban de sus esposos eran vistas como fracasadas, como mercancía dañada. Pero encontré un abogado en la ciudad, un hombre mayor llamado don Fernando, que fue sorprendentemente comprensivo. Señora, me dijo después de escuchar mi historia, sin mencionar el verdadero motivo de la separación, lo que está haciendo es muy valiente. Pocas mujeres se atreven a tomar este paso. No me siento valiente, admití. Me siento aterrada. El valor no es la ausencia de miedo, señora. Es actuar a pesar del miedo. El proceso legal fue largo y complicado. Roberto cooperó en todo. Dividimos nuestros bienes, que no eran muchos. Él se quedó con el apartamento y yo recibí una compensación económica mensual que me permitiría vivir modestamente. Pero lo más difícil no fue el proceso legal. Fue enfrentar al pueblo. La noticia de nuestra separación se propagó por el pueblo como pólvora. De repente, era el tema de conversación en cada esquina, en cada tienda, en cada misa dominical. Las miradas en la calle cambiaron. Algunas personas me miraban con lástima, otras con desprecio, otras con curiosidad morbosa. Mis amigas comenzaron a distanciarse. Teresa, mi mejor amiga desde la infancia, dejó de hablarme. Mi esposo dice que no puedo juntarme contigo, me confesó una tarde cuando la confronté. Dice que eres una mala influencia, que le estás dando ideas raras a las esposas del pueblo. ¿Ideas raras? ¿Como la idea de que merecemos ser felices? Yolanda, no todos pueden ser tan egoístas como tú. Algunas entendemos que el matrimonio es un compromiso, no un cuento de hadas. Esas palabras me dolieron más de lo que quiero admitir. Pero también me enseñaron una lección valiosa. Descubrí quiénes eran mis verdaderas amigas y quienes simplemente habían estado ahí en los buenos tiempos. La iglesia también se metió. El padre González me llamó a su despacho. Yolanda, lo que estás haciendo va contra las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. El matrimonio es un sacramento sagrado. No puedes simplemente decidir que ya no quieres estar casada. Padre, con todo respeto, el matrimonio también debería ser un lugar de amor y respeto mutuo. Y eso nunca existió en mi caso. El amor se construye, hija, con paciencia y oración. He tenido paciencia durante 2 años, padre. He rezado hasta quedarme sin palabras. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Estás siendo egoísta. Piensa en el escándalo que estás causando. Estoy pensando en mí por primera vez en mi vida, padre. Y no me voy a disculpar por eso. Salí de esa reunión sabiendo que ya no era bienvenida en la iglesia a la que había asistido toda mi vida, pero extrañamente me sentí liberada. Con el dinero de la compensación de Roberto, alquilé un pequeño apartamento en las afueras del pueblo. Era modesto, una habitación, una pequeña cocina, un baño, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que era completamente mío. Mi madre lloró cuando me ayudó a mudarme. No puedo creer que mi hija vaya a vivir sola ¿cómo qué, mamá? ¿Como una mujer independiente? Las mujeres decentes no viven solas, Yolanda. ¿Qué va a pensar la gente? Ya no me importa lo que piense la gente, mamá. He perdido 2 años de mi vida preocupándome por lo que piensen los demás. No voy a perder ni un día más. Mi padre ni siquiera vino a ayudarme. Dijo que estaba ocupado, pero yo sabía la verdad. Estaba avergonzado de mí.
La primera noche en mi nuevo apartamento fue extraña. Era la primera vez en mi vida que dormía completamente sola. No había padres en la habitación de al lado. No había esposo durmiendo en el sofá. Solo yo y el silencio. Y en ese silencio, finalmente pude escuchar mi propia voz. Finalmente pude pensar en quién era Yolanda, no la hija de alguien, no la esposa de alguien, sino simplemente Yolanda. Y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todos los sueños rotos, por la inocencia que ya no tenía. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, después de tanto tiempo, era libre. Los siguientes meses fueron de profunda transformación. Conseguí un trabajo mejor en una oficina en la ciudad. Ganaba mi propio dinero. Pagaba mi propia renta. Tomaba mis propias decisiones. Comencé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Me inscribí en clases de inglés. Empecé a leer libros que antes me habrían parecido inapropiados. Me compré ropa que me gustaba a mí, no ropa que fuera apropiada según los estándares del pueblo. También empecé a conocer gente nueva. En la ciudad había un grupo de mujeres que se reunían los sábados en un café para discutir libros y actualidad. Me uní a ellas y por primera vez en mi vida tuve conversaciones reales, profundas, sobre cosas que importaban. Una de esas mujeres se convirtió en mi salvación. Se llamaba Marta, tenía 35 años y también estaba separada de su esposo. Pero a diferencia de mí, ella no se avergonzaba de ello. Era fuerte, segura de sí misma y no le importaba lo que pensaran los demás. Yolanda, me dijo una tarde mientras tomábamos café, tienes que dejar de vivir tu vida tratando de complacer a los demás. Eres joven, eres inteligente, eres hermosa. El mundo está lleno de posibilidades si solo te atreves a verlas. No me siento hermosa, admití. Me siento dañada. No estás dañada. Estás sanando. Hay una diferencia. Esas palabras se quedaron conmigo. 6 meses después de nuestra separación, Roberto me llamó. Dijo que necesitaba verme, que teníamos que hablar. Acepté reunirme con él en el mismo café donde habíamos tenido nuestra última conversación. Cuando llegué, me sorprendió ver que se veía mejor, más relajado, incluso un poco más feliz. Yolanda, gracias por venir, dijo cuando me senté. ¿Qué necesitas, Roberto? Quiero disculparme. Adecuadamente. Por todo lo que te hice. Ya te disculpaste. No, no lo hice. No realmente. Te dije que lo sentía, pero nunca te dije cuánto admiro lo que hiciste. Lo miré, confundida. Tuviste el valor de hacer lo que yo no pude hacer, ser honesta. Irte. Elegir tu felicidad sobre las expectativas de los demás. Yo sigo viviendo una mentira, escondiéndome, fingiendo. ¿Y tú eres libre? No me siento tan libre, admití. El pueblo entero me mira como si fuera una leprosa. Pero eres dueña de tu vida, Yolanda. Eso es más de lo que yo puedo decir. Hubo un momento de silencio, y luego Roberto me tomó la mano. Sé que no puedo compensar lo que te hice. Pero quiero que sepas algo. Aunque no pude amarte como un esposo debe amar a su esposa, te tengo un cariño genuino. Eres una buena persona, y mereces ser feliz. Mereces encontrar a alguien que te ame como mereces ser amada. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí que algo se relajaba en mi pecho. No era perdón completo, pero era un paso hacia la paz. Gracias, Roberto, dije. Espero que algún día tú también puedas ser libre. Espero que encuentres el valor para vivir tu verdad. Tal vez algún día, respondió con una sonrisa triste. Por ahora, me conformo con saber que al menos una de las personas a las que lastimé está encontrando su camino. Fue en una de esas reuniones de los sábados donde conocí a Antonio. Había venido como invitado de un amigo para hablar sobre su trabajo como maestro. Tenía 32 años. Era viudo y tenía una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Yo tenía 25 años para entonces, llevaba un año separada de Roberto, y honestamente no estaba buscando nada. Había decidido que los hombres eran complicados y que estaba mejor sola. Pero Antonio era diferente. No trataba de impresionarme. No tenía ninguna pretensión. Simplemente era genuino. Hablamos durante horas esa tarde sobre libros, sobre educación, sobre la vida. Al final de la reunión, me preguntó si me gustaría tomar un café con él algún día. Solo como amigos, aclaró rápidamente. No quiero presionarte.
Sé que estás pasando por una situación difícil. Me sorprendió que supieras sobre mi separación. Marta me contó un poco, admitió. Espero que no te moleste. No me molesta, respondí. Y sí, me gustaría tomar un café. Como amigos. Antonio y yo nos hicimos amigos primero. Durante 3 meses, nos veíamos 1 o 2 veces por semana. Tomábamos café, íbamos al cine, paseábamos por el parque. Él me contaba sobre su difunta esposa, quien había muerto de una enfermedad 2 años antes. Yo le contaba sobre mi situación, sin revelar el secreto de Roberto, por supuesto. No entiendo cómo un hombre puede no darse cuenta de la joya que tiene, me dijo una tarde. Me sonrojé. No me conoces lo suficiente para decir eso. Creo que sí, respondió con esa sonrisa suya. Eres inteligente, divertida, amable, y tienes una fuerza que la mayoría de las personas no tienen. Tuviste el valor de dejar una situación que te hacía infeliz. Eso dice mucho sobre ti. Fue la primera vez en años que un hombre me hizo sentir vista, valorada, apreciada. Con Antonio, todo era diferente. No había juegos, no había mentiras, no había secretos. Era honesto sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus esperanzas. Y yo aprendí a ser honesta también. Tengo miedo, le confesé una noche después de que me dijera que estaba empezando a sentir algo más que amistad por mí. Miedo de volver a equivocarme, de volver a confiar en alguien que va a lastimarme. Entiendo tu miedo, respondió. Pero Yolanda, no todos los hombres son como tu ex esposo. Algunos de nosotros realmente queremos amar y ser amados. Algunos de nosotros vemos a las mujeres como compañeras, no como obligaciones o fachadas. ¿Y tú eres uno de esos hombres? Quiero serlo. Para ti, quiero serlo. Antonio y yo comenzamos una relación. Fue lenta, cuidadosa, llena de conversaciones honestas y respeto mutuo. Él entendía que yo necesitaba tiempo, que venía de una experiencia traumática. La primera vez que me besó, lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque finalmente sentí lo que se supone que se debe sentir: deseo, conexión, amor genuino. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Sí, respondí entre lágrimas y risas. Es solo que nunca había sentido esto antes. Nunca supe que podía ser así. Él me abrazó y en ese momento supe que había encontrado algo real. Algo que valía la pena todo el dolor que había pasado. Por supuesto, el pueblo no aprobaba. Una mujer separada saliendo con otro hombre era un escándalo aún mayor. Pero a estas alturas ya me había acostumbrado a ser el tema de chisme del pueblo. Y honestamente, ya no me importaba. Mi madre, sorprendentemente, fue quien más me apoyó. Al principio pensé que estabas cometiendo un error al dejar a Roberto, me confesó una tarde. Pero veo cómo te mira Antonio y cómo lo miras tú. Y me doy cuenta de que nunca miraste a Roberto así. Nunca tuviste esa luz en los ojos. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Solo quiero que seas feliz, hija. Eso es lo único que importa. 2 años después de conocer a Antonio, él me propuso matrimonio. Pero había un problema. Yo todavía estaba legalmente casada con Roberto. El divorcio seguía siendo ilegal en España. Antonio y yo nos sentamos a discutir nuestras opciones. Podíamos vivir juntos sin casarnos, pero eso sería otro escándalo. O podíamos esperar hasta que las leyes cambiaran. O, dijo Antonio con una sonrisa traviesa, podríamos irnos del país. ¿Qué? Tengo una oferta de trabajo en Francia. Un colegio en París necesita maestros de español. Podríamos irnos allá, divorciarte de Roberto bajo las leyes francesas y casarnos. Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿Dejar España? ¿Dejar todo lo que conocía? Sé que es mucho pedir, continuó Antonio. Sé que tu familia está aquí. Pero Yolanda, aquí siempre serás la mujer separada, la que causó el escándalo. En Francia podemos empezar de nuevo. Podemos ser simplemente Antonio y Yolanda, una pareja que se ama. Lo miré a los ojos y vi mi futuro. Vi una vida llena de amor, de posibilidades, de libertad. Sí, dije. Vámonos. Esa decisión de irme a Francia con Antonio fue el verdadero comienzo de mi vida. Fue donde finalmente me convertí en la mujer que estaba destinada a ser. Fue donde me casé con el amor de mi vida, donde tuve mis 3 hijos hermosos y donde construí la familia que siempre soñé. Pero esta historia no termina ahí.
Porque algo sorprendente sucedió. Años después, Roberto también encontró su propio camino hacia la libertad. Y de las formas más inesperadas, él y yo nos convertimos en los mejores amigos. En septiembre de 1977, Antonio y yo llegamos a París. Yo tenía 26 años y estaba aterrada. No hablaba bien francés, no conocía a nadie, y estaba dejando atrás todo lo que había conocido en mi vida. Mi madre lloró en el aeropuerto cuando nos despedimos. ¿Y si algo te pasa? ¿Y si necesitas ayuda? Decía entre sollozos. Estaré bien, mamá. Antonio va a cuidar de mí. Mi padre apenas me miró. Seguía decepcionado de mis decisiones, pero me dio un sobre cuando subimos al avión. Ábrelo cuando llegues, fue todo lo que dijo. En el avión, abrí el sobre. Dentro había dinero y una nota corta. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Cuídate, hija. Te quiero, aunque no sepa cómo demostrártelo. Papá. Lloré todo el vuelo, pero eran lágrimas de liberación. París era un mundo completamente diferente. Las calles bulliciosas, la gente apurada, los cafés en cada esquina, la Torre Eiffel en la distancia. Era abrumador y maravilloso al mismo tiempo. Antonio había alquilado un pequeño apartamento en el Distrito 15, cerca del colegio donde trabajaría. Era más pequeño que mi apartamento en España, pero tenía algo que nunca había experimentado antes. Era nuestro. No era un lugar de mentiras o secretos. Era un hogar construido sobre amor verdadero. Lo primero que hicimos fue contactar a un abogado para iniciar mi proceso de divorcio. En Francia, el divorcio era legal, y aunque el proceso fue complicado porque yo estaba casada bajo leyes españolas, finalmente logramos que fuera reconocido. Roberto firmó todos los papeles sin objeción. De hecho, me llamó antes de firmar. Yolanda, te deseo toda la felicidad del mundo. Mereces esto y mucho más. Gracias, Roberto. De verdad. Espero que tú también encuentres tu camino. Algún día, tal vez. Por ahora, me alegra saber que al menos uno de nosotros será feliz. 6 meses después, el divorcio fue final. Y 2 semanas después de eso, Antonio y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el Ayuntamiento de París. No hubo gran celebración. Solo nosotros dos testigos que Antonio conocía del colegio, y un ramo de flores que Antonio me compró en el mercado esa mañana. Pero fue la boda más hermosa del mundo porque fue real. Porque cuando Antonio me miró a los ojos y dijo, sí, quiero, yo supe que lo decía de verdad. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento, finalmente experimenté lo que significa ser verdaderamente amada por un esposo. Y fue hermoso. Fue todo lo que había imaginado y más. Lloré de felicidad en los brazos de Antonio. ¿Por qué lloras, mi amor? Preguntó, preocupado. Porque finalmente sé lo que es ser feliz. Porque finalmente sé lo que es ser deseada, amada, valorada. Gracias, Antonio. Gracias por mostrarme que el amor verdadero existe. 1 año después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una alegría indescriptible, pero también de miedo. ¿Sería buena madre? ¿Podría darle a mi hijo la vida que merecía? Antonio me abrazó y me dijo, serás una madre maravillosa porque conoces el dolor y por eso valorarás cada momento de felicidad. Le enseñarás a nuestro hijo a ser valiente, a ser honesto, a vivir con autenticidad. Carmen nació en abril de 1979. Pesaba 3.2 kilos y tenía los ojos de su padre. Cuando la sostuve por primera vez, sentí que mi corazón iba a explotar de amor. Aquí estaba esta pequeña vida, este milagro, que era mío y de Antonio. Una vida creada con amor verdadero. Mi madre viajó desde España para conocer a su nieta. Fue la primera vez que nos veíamos desde que me había ido. Es hermosa, dijo con lágrimas en los ojos mientras sostenía a Carmen. Y tú, hija, te ves radiante. Nunca te había visto tan feliz. Porque soy feliz, mamá. Finalmente soy feliz. Lamento no haberte apoyado antes, confesó. Lamento haber pensado más en las apariencias que en tu bienestar. Tenías razón en todo, Yolanda. Ese fue el momento en que mi madre y yo finalmente sanamos nuestra relación. Miguel nació 2 años después, en 1981. Era un bebé robusto y feliz que llenaba nuestro apartamento de risas. Carmen, con sus 2 años, estaba fascinada con su hermanito. Y 3 años después, en 1984, llegó Lucía,
nuestra pequeña sorpresa. Con ella, nuestra familia estaba completa. Nuestro apartamento se había vuelto pequeño con 3 niños, así que nos mudamos a una casa en las afueras de París. Tenía un pequeño jardín donde los niños podían jugar. Antonio había sido promovido a director del colegio, y yo trabajaba medio tiempo como traductora desde casa. La vida no era perfecta. Había días difíciles, facturas que pagar, noches sin dormir con bebés llorando. Pero era real. Era una vida construida sobre amor, honestidad y respeto mutuo. Y eso hacía que cada desafío valiera la pena. Criamos a nuestros hijos con valores que yo había aprendido a través de mi dolor, la importancia de la honestidad, del respeto propio, de vivir con autenticidad. Les enseñamos que el amor viene en muchas formas y que lo más importante es ser fiel a uno mismo. En 1985 recibí una carta de Roberto. Era la primera vez que sabía de él en casi 8 años. Mi corazón latió rápido cuando vi su letra en el sobre. Querida Yolanda, espero que esta carta te encuentre bien y feliz. He pensado en ti muchas veces a lo largo de los años, preguntándome cómo estarías, si habrías encontrado la felicidad que tanto merecías. Tengo noticias que compartir contigo. Después de tantos años viviendo con miedo, finalmente he encontrado el valor para ser honesto. Me he mudado a Barcelona, donde las cosas son un poco más tolerantes. Javier y yo vivimos juntos. Sé que esto debe sonar escandaloso, y créeme, no ha sido fácil. Mi familia me ha dado la espalda. Perdí mi trabajo en el pueblo. Pero Yolanda, por primera vez en mi vida, soy libre. Por primera vez, puedo ser yo mismo. Tu valor me inspiró. Ver cómo tuviste el coraje de dejar atrás una vida que te hacía infeliz me hizo darme cuenta de que yo también podía hacerlo. Te debo tanto, Yolanda. Espero que algún día podamos volver a hablar. Me gustaría saber cómo estás, conocer a tu familia, y tal vez, si no es mucho pedir, ser tu amigo. Con cariño y gratitud, Roberto. Lloré al leer esa carta. Lloré por Roberto, por todo lo que había sufrido, por el valor que finalmente había encontrado. Y lloré de alegría porque finalmente él también era libre. Le escribí de inmediato contándole sobre mi vida, sobre Antonio, sobre mis 3 hijos. Y así comenzó una correspondencia que duraría años. En 1990, cuando Franco ya había muerto y España estaba cambiando, Antonio y yo decidimos volver de visita con los niños. Carmen tenía 11 años, Miguel 9 y Lucía 6. Queríamos que conocieran sus raíces españolas, que conocieran a sus abuelos. Durante esa visita, me reuní con Roberto. Habíamos planeado encontrarnos en un café en Madrid, a medio camino entre Barcelona y el pueblo donde crecí. Cuando lo vi entrar al café, casi no lo reconocí. Ya no era el hombre nervioso y atormentado que había sido. Había ganado peso, tenía el pelo más corto, y lo más notable, sonreía genuinamente. Yolanda, dijo cuando llegó a mi mesa. Nos abrazamos como viejos amigos que realmente éramos. ¿Te ves bien, Roberto? ¿Te ves feliz? Lo soy. Por primera vez en mi vida, lo soy. ¿Y tú? Yo también. Mira. Le mostré fotos de Antonio y los niños. Le conté sobre nuestra vida en París, sobre mi trabajo, sobre todo. Me alegro tanto por ti, Yolanda. Siempre supe que merecías esta felicidad. Tú también la mereces, Roberto. Cuéntame sobre Javier. Sus ojos se iluminaron cuando habló de Javier. Me contó que habían abierto juntos una librería en Barcelona. Me contó sobre su apartamento, sobre sus amigos, sobre la comunidad que habían encontrado. No es fácil, admitió. Todavía hay mucha intolerancia, pero al menos ahora puedo dormir en paz, sabiendo que estoy viviendo mi verdad. Eso es todo lo que importa, dije, tomando su mano a través de la mesa. Me alegro de que finalmente puedas ser tú mismo. Después de ese reencuentro, Roberto y yo mantuvimos contacto regular. Cuando visitábamos España, siempre nos veíamos. Cuando él y Javier venían a París, cosa que hacían ocasionalmente, cenaban con nosotros. Los niños lo conocieron y lo adoraron. Tío Roberto se convirtió en parte de nuestras vidas. Antonio y Roberto también se hicieron amigos. No había resentimiento, no había tensión. Solo una comprensión mutua de que el pasado era pasado y que todos habíamos encontrado nuestro camino. En 1992, algo increíble sucedió.
España legalizó las uniones de hecho para parejas del mismo sexo en ciertas regiones. Y en 2005, cuando España legalizó completamente el matrimonio igualitario, Roberto y Javier se casaron. Antonio y yo asistimos a su boda en Barcelona. Fue una ceremonia hermosa, llena de amor y celebración. Vi a Roberto intercambiar votos con Javier y no pude evitar llorar. ¿Por qué lloras, mamá?, me preguntó Carmen, que ya tenía 26 años y había venido con nosotros. Lloro de felicidad, mi amor, porque estoy viendo a dos personas que finalmente pueden amarse libremente, porque el mundo está cambiando, porque hay esperanza. Los años pasaron volando. Mis hijos crecieron y formaron sus propias familias. Carmen se casó con un ingeniero francés y me dio 2 nietos. Miguel se mudó a Londres y se casó con una chica española, dándome otros 2 nietos. Y Lucía, mi bebé, se casó con un artista italiano y me dio mis últimos 2 nietos. Antonio se jubiló del colegio en 2010. Yo había dejado de trabajar años antes para dedicarme a los nietos. Nos mudamos a una casa más pequeña, más manejable, pero aún en Francia. París se había convertido en nuestro hogar de verdad. Roberto y Javier también envejecieron juntos. En 2015 celebraron 30 años juntos. Organizaron una fiesta a la que asistimos con toda nuestra familia. Fue una celebración hermosa del amor que había resistido décadas de obstáculos. ¿Quién lo hubiera pensado? Me dijo Roberto esa noche mientras bailábamos. Hace 40 años, estábamos atrapados en un matrimonio que nos hacía miserables a ambos. Y ahora mira, los dos felices, los dos con las familias que elegimos. La vida tiene formas extrañas de funcionar, respondí. Pero me alegro de que ambos encontramos nuestro camino. Yo también, Yolanda. Yo también. Hoy en día, en 2025, Roberto y yo seguimos siendo amigos cercanos. Nos vemos al menos una vez al mes, ya sea en París o en Barcelona. A veces Antonio y Javier nos acompañan. A veces es solo Roberto y yo, recordando los viejos tiempos y riéndonos de lo lejos que hemos llegado. Nuestras familias pasan las Navidades juntas. Es una tradición que comenzó hace unos 10 años. Los nietos de ambos lados juegan juntos, sin saber la historia complicada que Roberto y yo compartimos. Para ellos, somos simplemente dos familias amigas que se quieren. Roberto tiene ahora 76 años. Javier tiene 74, como yo. Los tres hemos envejecido juntos, y hay una belleza en eso. Una belleza en saber que todos encontramos nuestro final feliz, aunque el camino fue doloroso. Antonio, mi amor, mi compañero de vida durante 48 años, contando desde que nos conocimos, sigue siendo el hombre más maravilloso que conozco. Tiene 80 años, se mueve más lento, tiene algunas arrugas más, pero sigue mirándome como me miraba aquel primer día en el café. Sigue siendo mi mejor amigo, mi confidente, mi amor verdadero. Reflexionando sobre mi vida, hay tantas lecciones que he aprendido. Tantas cosas que quisiera decirle a aquella Yolanda de 22 años que se casó sin saber en lo que se estaba metiendo. Primera lección: tu felicidad importa. Durante tanto tiempo, viví tratando de complacer a los demás, a mis padres, a mi esposo, al pueblo, a la iglesia. Pero al final, la única persona que tiene que vivir con tus decisiones eres tú. Y mereces ser feliz. Segunda lección: nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 24 años, pensé que mi vida estaba arruinada. Pensé que era demasiado vieja, demasiado dañada, demasiado tarde para encontrar el amor verdadero. Pero estaba equivocada. Nunca es tarde para cambiar tu vida. Tercera lección: el perdón libera. Perdonar a Roberto fue uno de los regalos más grandes que me di a mí misma. No lo hice porque lo mereciera, aunque eventualmente llegué a entender su situación. Lo hice porque yo necesitaba soltar ese resentimiento para poder seguir adelante. Cuarta lección: el amor viene en muchas formas. El amor que tengo por Antonio es diferente del amor que siento por mis hijos, que es diferente del cariño que siento por Roberto. Todos son válidos, todos son reales, todos enriquecen mi vida. Quinta lección: vive tu verdad. Roberto vivió una mentira durante años y fue miserable. Cuando finalmente vivió su verdad, encontró la paz. Yo también tuve que encontrar mi verdad, que merecía amor real, respeto, honestidad. Y cuando viví esa verdad, encontré mi felicidad.
Queridos amigos que han seguido mi historia hasta el final, gracias. Gracias por escuchar, por acompañarme en este viaje a través de mi memoria. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia es esto. No importa cuán oscuro se vea tu presente, siempre hay esperanza para un futuro mejor. Yo pasé por uno de los momentos más difíciles que una persona puede atravesar. Sentí que mi vida había terminado a los 24 años. Pero miren lo que vino después, 48 años de amor verdadero, 3 hijos maravillosos, 6 nietos hermosos, una carrera satisfactoria, viajes por el mundo, amistades profundas y una paz interior que nunca imaginé posible. Si estás en una situación difícil ahora mismo, si sientes que estás atrapada o atrapado, si sientes que no hay salida, te prometo que la hay. Tal vez no la veas ahora, tal vez el camino sea largo y doloroso, pero hay luz al final del túnel. Ten el valor de ser honesto contigo mismo. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? No solo aparentando serlo. Si la respuesta es no, pregúntate qué necesitas cambiar. Y luego, con todo el miedo que sientas, da ese primer paso. No vivas para las expectativas de los demás. Al final de tu vida, no serán ellos quienes tendrán que vivir con tus arrepentimientos. Serás tú. El amor verdadero existe. Después de Roberto, pensé que nunca encontraría el amor real. Pero existía. Simplemente estaba esperándome en la forma de Antonio. Tu amor también está ahí afuera, esperándote. Hoy, a mis 74 años, miro mi vida y siento una gratitud profunda. Gratitud por cada experiencia, incluso las dolorosas, porque me hicieron quien soy. Estoy agradecida por Roberto, por extraño que suene. Sí, me mintió y me lastimó, pero también me enseñó lecciones importantes. Me enseñó que el amor no puede ser forzado. Me enseñó que todos tenemos nuestras batallas. Y eventualmente, me dio el regalo de su amistad sincera. Estoy agradecida por Antonio, mi compañero de vida, quien me mostró lo que significa ser verdaderamente amada. Quien me dio 3 hijos hermosos y una vida llena de risas, aventuras y amor incondicional. Estoy agradecida por mis hijos, quienes me dieron un propósito más grande que yo misma. Quienes me enseñaron sobre el amor incondicional y quienes se han convertido en adultos maravillosos de los que estoy inmensamente orgullosa. Estoy agradecida por mis nietos, quienes me recuerdan la alegría de la vida simple, quienes me mantienen joven de corazón. Y estoy agradecida por aquella Yolanda de 24 años quien, a pesar de su miedo, tuvo el valor de decir no más y cambiar su vida. Sin su valentía, yo no estaría aquí hoy. Al final, esta historia no es solo sobre un matrimonio fallido o sobre descubrir un secreto devastador. Es sobre resiliencia. Es sobre tener el valor de empezar de nuevo. Es sobre el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Es sobre encontrar tu camino, incluso cuando el mundo entero te dice que estás equivocada. Mi viaje no fue fácil. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos en que pensé que no lo lograría. Pero lo logré. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa qué desafío estés enfrentando ahora mismo. No importa cuán imposible parezca tu situación. Hay esperanza. Hay un futuro mejor esperándote. Solo necesitas tener el valor de dar ese primer paso. Y recuerda, tu historia no termina con tu peor momento. Ese es solo un capítulo. Todavía hay muchas páginas por escribir. Gracias por acompañarme en este viaje por mi memoria. Ha sido catártico para mí compartir esta historia, y espero que de alguna manera les haya tocado el corazón o les haya dado esperanza. Si esta historia te impactó, por favor, suscríbete al canal para más historias de vida y superación. Déjame un comentario contándome qué te pareció mi historia o compartiendo tu propia experiencia. Comparte este video con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Recuerden, nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para vivir tu verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Les mando un abrazo enorme desde mi corazón hasta el suyo.